Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Cordero de Dios. Bendecido sea el nombre del Señor. Bien, que Dios bendiga a cada amigo, a cada oyente. Alabado sea el nombre del Señor. A cada uno de mis hermanos en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. En esta noche quiero compartir un breve estudio, alabado sea el nombre del Señor, del cambio que implica cuando venimos a los pies de Cristo. El cambio que tiene que haber en la vida del hombre cuando viene a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y la diferencia que marca el hombre cuando sirve a Dios que cuando no le servía antes. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero tener este pequeño estudio en el día de hoy, en esta hora, alabado sea el nombre del Señor, bajo el tema el cambio y la diferencia que Dios hace en la vida del hombre. Bajo el tema el cambio y la diferencia que Dios hace en la vida del hombre. Gloria sea hacia el Señor. Y para estar dándole comienzo a este estudio, gloria sea el nombre del Señor, yo quiero que cada uno de los oyentes, hermanos que tienen sus Biblias y amigos que aún también la tienen también, pueden buscar en sus Biblias. Quiero darle principio a este estudio leyéndola en el libro de Malaquías, en su capítulo 3, verso 18, alabado sea el nombre del Señor, de la cita bíblica con la cual quiero darle inicio a este pequeño estudio. Gloria sea el nombre del Cordero. Bajo el tema el cambio y la diferencia que Dios hace en la vida del hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra en el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 18. Vuelvo y repito. Gloria sea el nombre del Cordero, la cual se leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dicen así sus palabras. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Gloria sea el nombre del Señor. Vuelvo y repito el verso. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Gloria sea el nombre del Señor. Este es el primer verso que vamos a estar leyendo y explicando. Alabado sea el nombre del Señor. El cambio que el Señor hace en la vida del hombre y la diferencia que es notoria cuando servimos al Dios Todopoderoso. Gloria sea el nombre del Cordero. El verso que acabamos de leer es un verso bastante claro, alabado sea el nombre del Señor, que es la cual este profeta Malaquías indica, alabado sea el nombre del Señor, que tiene que haber una diferencia entre una persona que sirve a Dios y el que no le sirve. Gloria sea el nombre del Señor. Por lo tanto, gloria sea el nombre de Cristo. Cuando nosotros servimos a Dios, cuando nosotros aceptamos a Cristo como único y suficiente Salvador, tiene que haber un cambio en la vida del hombre. No puede ser lo mismo. Aquí la palabra testifica que tiene que haber una diferencia, porque cuando la palabra dice discerniréis la diferencia, o sea, hay una diferencia que tiene que haber en la vida del hombre cuando acepta a Cristo como único y suficiente Salvador. Por eso es que Malaquías dice que os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Eso quiere decir que si no hay una diferencia, alabado sea el nombre del Señor, no podemos identificar entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Gloria sea el nombre del Cordero. Te digo esto en el término, gloria sea el nombre del Señor, de que muchas personas dicen servir a Dios, muchas personas dicen que han aceptado a Cristo, pero el cambio todavía no se ha visto en su vida. Gloria sea el nombre del Señor. Todavía no han dejado muchísimas cosas que es necesario dejar atrás para poder agradar a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que despojarnos
para poder agradar al Dios del cielo, para que la gente pueda discernir la diferencia que este profeta Malaquías se refiere en este poderoso verso. Alabado sea el nombre del Señor. Tiene que haber una diferencia entre el justo y el malo. Tiene que haber una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Gloria sea el nombre del Señor. Y la diferencia se radica mucho porque la vida del hombre, cuando acepta a Cristo como Señor y Salvador, es cambiada, es transformada totalmente. Gloria sea el nombre del Cordero. Por eso es que yo entiendo por medio de la palabra que tu forma de hablar, tu forma de vestir, tu forma de pensar las cosas, tu forma de actuar, tu forma de moverte, tu forma de hablar, tiene que ser totalmente distinta a como tú lo hacías antes. ¿Por qué? Porque ahora no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Gloria sea el nombre del Cordero de Dios. Porque es que tiene que haber una diferencia, hermanos, entre el evangélico y el impío. Tiene que haber una diferencia entre el hombre de Dios y el hombre del mundo. Tiene que haber una diferencia marcada en la vida. Gloria sea el nombre del Señor. Es imposible que tú digas servir a Dios y seguir las cosas del mundo. La palabra testifica bien clara que el que ama el mundo es enemigo de Dios. Aquel que se constituye amigo del mundo se autoconstituye enemigo de Dios. Gloria sea el nombre del Cordero. O sea, tú no puedes ir con lo que las tinieblas van. Alabado sea el nombre del Señor. Tú no puedes ir con lo que el mundo permite. Tú tienes que ir conforme a lo que la palabra de Dios te permite hacer. Gloria sea el nombre del Cordero. Yo quiero tener una segunda cita de la palabra leída. Gloria sea el nombre del Señor en el libro de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5 versos 15 hasta el 17. Vamos a buscarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Segunda de Corintios capítulo 5. Gloria sea el nombre del Cordero. Quiero llevar este estudio a la luz de la palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Segunda de Corintios capítulo 5 versos 15 y 17. Esta segunda cita implica el cambio cuando tú decides seguir a Cristo. Dice la palabra del Señor en segunda de Corintios capítulo 5 versos 15 hasta el 17. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Escucha bien. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo, gloria sea el nombre del Señor. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Alabado sea el nombre del Señor. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria sea el nombre del Señor. Un verso bastante poderoso y bastante conocido por mis hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Quizá por amigos también o descarriados que están escuchando esta palabra, la conocen muy bien. Gloria sea el nombre del Señor. Donde la palabra testifica que el Señor murió por todos nosotros. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. O sea, ya tú no vives por ti mismo. Ya tú no vives para ti, tú vives para Dios. Tú vives para agradar a su nombre, para buscar su presencia, para anhelar estar con Él. Alabado sea el nombre del Señor. Ya tú no vives para complacer las cosas que te gustaban a ti. Ahora tú vives para complacer a aquel que te llamó, aquel que te santificó, aquel que pagó por tus pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Es necesario un cambio en la vida del hombre. Es necesario que el hombre deje de ser lo que era antes. La palabra aquí donde acabamos de leer dice que Él por todos murió, para que no viva, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para Él, para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, que es para que vivamos por Jesús.
Es para esto, alabado sea el nombre del Señor, el cambio que Cristo hace en la vida del hombre, la diferencia que Cristo hace en la vida del hombre es para que vivamos para Él. Porque cuando nosotros estábamos en el mundo, vivíamos para el mundo, vivíamos para nosotros, para agradarnos a nosotros mismos. Gloria sea el nombre del Señor. Mas sin embargo, ahora vivimos para agradar a aquel que murió por nosotros, aquel que pagó por nuestro pecado. Ahora vivimos para agradar a Cristo. No vivimos para agradarnos a nosotros mismos. Dice la palabra en el verso 16, de manera que nosotros de aquí en lo adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo, escucha bien la palabra, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya tú no lo conoces así. Gloria sea el nombre del Señor. Si aún al Señor Jesucristo tú conociste cuando tú eras impío, cuando tú agradabas al mundo, ya tú no lo conoces de esa forma, sino que tú lo conoces de una manera diferente. Ya no es el mismo Cristo. ¿Por qué? Porque tú lo conociste según la carne, pero ahora tú lo conoces según el Espíritu. Entonces ya tú no lo conoces como tú lo conocías antes, ahora tú lo conoces genuinamente, ahora tú lo conoces como Él quiere que tú lo conozcas. Gloria sea el nombre del Señor. Y el verso 17, que es el más conocido, gloria sea el nombre del Cordero, que es donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si tú estás en Cristo, eres nueva criatura y las cosas viejas ya han pasado. O sea, todo lo viejo, todo lo que tú hacías antes, el enojo, el quille, el celo, la mentira, la contienda, las divisiones, las murmuraciones, toda causa de división, ya tú no la practicas más. Ya tú no practicas la mentira, ya tú no practicas la fornicación, ya tú no practicas el adulterio, ya tú no practicas un sinnúmero de pecados que tú practicabas antes, porque tú eres nueva criatura. El Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, Él marcó una diferencia en el mundo. Alabado sea el nombre del Señor, el cual se dividió en dos etapas, que son el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Él dividió los tiempos en dos. La Biblia testifica que cuando el Señor Jesús vino aquí a la tierra, se dividió el tiempo en antes del Señor Jesucristo y después de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Hay dos temporadas marcadas la diferencia por el Señor Jesucristo. Y es lo mismo en la vida del hombre. La vida del hombre también se marca una diferencia cuando viene a los pies de Cristo. Marca un antes y un después en la vida. Así como Cristo marcó un antes y un después en la historia del mundo, de la humanidad, así también se marca en la vida del hombre un antes y un después. Después de que tú aceptas a Cristo, ya tú eres otra persona. Ya tú no mientes, ya tú no robas, ya tú no estafas a la persona, ya tú dejas de hacer un sinnúmero de cosas que tú practicabas antes. Tu forma de caminar, tu forma de vestir, tu forma de mirar las cosas, gloria sea el nombre del Señor, han cambiado para la gloria del Dios Padre, para que el Señor Jesucristo sea glorificado por medio del testimonio tuyo. Gloria sea el nombre del Señor. Mi alma bendice la gloria del Señor. Tiene que haber un cambio genuino, hermanos, cuando aceptamos a Cristo como único Señor y Salvador. Gloria sea el nombre del Señor. Este verso ya la mayoría de los hermanos lo conocen. Gloria sea el nombre del Señor. Que tiene que haber un cambio genuino. Gloria sea el nombre de Cristo. Y yo quiero tener una tercera cita de la palabra. Pueden dejar su comentario. Alabado sea el nombre del Señor. Pueden dejar sus preguntas, que igual se le estará respondiendo. Gloria sea el nombre del Señor. Yo estaré al tanto de cualquier pregunta que hagan, cualquier duda que tengan mis amigos en Cristo Jesús, para responderle según la palabra de Dios, porque yo no le voy a responder según mi palabra. Yo voy a buscar base bíblica para responderle a cada oyente. Gloria sea el nombre del Señor. La tercera cita se encuentra en el libro de Lucas, en su capítulo 14, versos 26, 27 y saltamos al 33. Gloria sea el nombre del Señor, donde la palabra nos va a dar otra gran enseñanza. Lo que cuesta seguir a Cristo. Esto va mucho con el cambio, lo que cuesta seguir a Cristo. Vamos a buscar inmediatamente nuestra Biblia en el Evangelio según San Lucas,
capítulo 14. Gloria sea el nombre del Señor. Pueden buscar la palabra conmigo. San Lucas capítulo 14, versos 26 y 27. San Lucas capítulo 14, versos 26 y 27. Gloria sea el nombre del Señor. Donde la palabra dice, el encabezado dice el precio del discipulado. O sea que hay algo que tú tienes que pagar cuando tú vienes a los pies de Cristo. Hay un precio que tienes que pagar. Gloria sea el nombre del Señor. La palabra dice en este pasaje bíblico, gloria sea el nombre del Señor, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, dice el Señor, porque estas son palabras del mismo Señor Jesús. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esto dice el Señor en el libro de Lucas, en su capítulo 14, su versos 26 y 27. Gloria sea el nombre del Señor, donde nos deja una tremenda enseñanza de cómo tiene que ser cuando tú vienes a los pies de Cristo, a todo lo que tú tienes que aborrecer. O sea, hay veces que tu padre quizás se pongan en contra de lo que la palabra te ha enseñado. Esta palabra nos quiere dejar entendido que primeramente tenemos que obedecer a Dios antes que a padre, antes que a madre, antes que a tu esposa, antes que a tus hijos, antes que a tus hermanos, antes que a toda la pariente tuya que tú tengas cercano. Tú tienes que obedecer a Cristo, porque esa es la prioridad, obedecer a Dios. Dios es lo primero en la vida del hombre. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso es que dice que hay un precio para el discipulado. Para el discipulado hay que pagar un precio. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso es que la palabra establece y testifica en este pasaje que tú tienes que aborrecer inclusive hasta tus familiares, tu familia, tus hijos, tu padre, tus hermanos, tu esposa, todo lo que tú tengas, tú tienes que aborrecerlo. Si aborrece al Dios del cielo. Gloria sea el nombre del Señor. Lo único que es digno de seguir y de obedecer son la palabra de Dios. Gloria sea el nombre de Cristo. Y el verso 33, que dije que también le estaría dando lectura, dice: así pues, que cualquiera de vosotros que no rehúsa, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vuelvo y repito el verso. Lucas capítulo 14, verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Escuchó bien? Hay una renuncia que tiene que haber en la vida del hombre para ser discípulo de Dios. Tienes que renunciar a lo que tú eras antes. No puedes desearle el mal a la persona, tienes que desearle el bien. Gloria sea el nombre del Señor. Ya tú no puedes, por ejemplo, a cualquier persona que le pase un asalto, que lo atraquen, que tenga un inconveniente, gloria sea el nombre del Señor, en su vida cotidiana, gloria sea el nombre de Cristo. Cuando tú eres un hombre del mundo, tú deseas lo peor para esa persona. Cuando tú eres una persona que todavía no conoces a Dios, tú deseas que lo maten, gloria sea el nombre del Señor. Pero más sin embargo, cuando tú vienes a los pies de Cristo, tú entiendes que las cosas no fluyen de esa manera. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora fluyen diferente. ¿Por qué? Porque ahora ya tú no deseas que lo maten. Ya tú no deseas que le pase lo mismo que Él te hizo a ti. Ya tú no deseas que a Él le peguen un tiro. Ya tú no deseas el mal para esa persona. Al contrario, ahora tú deseas que Dios haga su voluntad en la vida de Él. Eso te lleva a ti a guerra espiritual a favor de esa persona que hizo ese mal. Porque tenemos que comprender algo, hermanos. La persona que hace dicha cosa no lo está haciendo él. Hay que ver el enemigo que lo está utilizando. Gloria sea el nombre del Cordero.
Hay que ver al enemigo, que es quien está utilizando a las personas para que hagan dicho acto. Gloria sea el nombre del Señor. Mi alma bendice la gloria del Señor. Y ahí se radica el cambio notorio que Cristo ha hecho en nuestra vida. Porque el Señor, cuando viene, hace un cambio total en la vida del hombre. Ya no es el mismo, ya no desea el mal, ya no miente. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora quiere que Cristo sane, ahora quiere que Cristo liberte. Así como Cristo lo libertó a él, así quiere que Cristo liberte a otros. Gloria sea el nombre del Señor. Mi alma bendice la gloria de Dios. Estos versos son poderosísimos. Gloria sea el nombre del Señor. Yo quiero tener una cuarta cita en esta noche leída, el cual se encuentra en el libro de Marcos, en su capítulo 8, verso 34. Gloria sea el nombre del Señor. Si se pueden ubicar conmigo, Marcos, capítulo 8, verso 34. Gloria sea el nombre del Cordero. Marcos 8, 34. Donde la palabra testifica algo similar a lo que dice Lucas, en donde acabamos de leer. Gloria sea el nombre del Cordero. Donde dice la palabra: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo el Señor Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Escuchó bien esas palabras? Marcos capítulo 8, verso 34, la palabra dice: y llamando a la gente y a sus discípulos. O sea, eso era para todos, para los amigos y los hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Gloria sea el nombre del Señor. Palabras poderosísimas. Gloria sea el nombre del Señor. Estas palabras nos testifican que para nosotros poder seguir al Maestro tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Cómo así? A negarme al yo, a lo que me agrada a mí. Gloria sea el nombre del Señor. Tenemos que hacer lo que le agrada a Dios. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. Tenemos que buscar lo que a Dios le agrada. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Gloria sea el nombre del Cordero. Eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros nos neguemos a nosotros mismos. Cuando estamos hablando de negarnos a nosotros mismos, estamos hablando de de hacer las cosas que a nosotros nos gustaba hacer antes. Gloria sea el nombre del Cordero. Tenemos que dejar de beber, tenemos que dejar de fornicar, tenemos que dejar de hablar mentiras, tenemos que dejar de hacer cuantas cosas que hacíamos antes. Gloria sea el nombre del Señor. Tomar su cruz. ¿Cómo así? Tomar su palabra. Tomar las dificultades que vengan juntamente con el camino y seguirle a Él, teniendo la mirada en el blanco que es Cristo Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Estas son, gloria sea el nombre del Señor, estas son las cosas que el Señor demanda que su iglesia haga. No es ser una iglesia liberal, no es ser una iglesia que permite cuantas cosas son desagradables al Dios de la gloria. Gloria sea el nombre del Cordero. Negarnos a nosotros mismos, dejar las cosas del mundo, es dejar muchas cosas. Gloria sea el nombre del Señor. Hay muchas personas que comienzan en santidad, comienzan dejando y abandonando muchísimas cosas. Gloria sea el nombre del Cordero. Comienzan dejando el maquillaje, comienzan dejando de vestir con pantalones, comienzan dejando de usar arete, comienzan dejando un sinnúmero de cosas que yo entiendo son desagradables al Dios del cielo. Mas sin embargo después terminan desviándose y dejando de seguir las cosas que realmente Dios quiere que nosotros sigamos. Gloria sea el nombre del Cordero. Por eso es que Él dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que negar lo que le gusta a la carne. La palabra establece que lo que es de la carne es contra el espíritu, y lo que es del espíritu es contra la carne. El maquillaje es de la carne, hermanos. El maquillaje no es del espíritu, y es necesario andar en el espíritu para poder agradar a Dios. Déjame decirte que es necesario andar en el espíritu para poder agradar a Dios.
Y mientras tú andas en tu propia voluntad, mientras tú no te niegas a ti mismo, dejando de hacer cuantas cosas tú entendías que eran desagradables al Dios del cielo, tienes que dejar de hacerlas. Gloria sea el nombre del Señor, para agradar al Dios del cielo. ¿Por qué? Porque la palabra establece, donde leímos, que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que negarnos a nuestros placeres. Tenemos que negarnos a la voluntad que nosotros tenemos con nosotros mismos. ¿Para qué? Para someternos a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Dice la palabra que la voluntad de Dios es que nos santifiquemos día a día. Por eso que en el libro de Apocalipsis dice que el que esté santo, santifíquese todavía. No es que se vuelva más mundano, no es que ponga su mano en el arado y mire hacia atrás, sino que te santifiques día a día más, que busque la forma de agradar más a Dios, que busque la forma de agradar más a su presencia, que busque la forma de no contristar su Espíritu Santo que habita en ti, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Que busque la forma de tomar la cruz de Cristo y llevarla orgullosamente y seguirle. Gloria sea el nombre del Señor. Poderoso verso. El Evangelio según San Marcos, capítulo 8, verso 34. Gloria sea el nombre del Cordero. Yo quiero continuar con este estudio. Gloria sea el nombre del Señor. Yo quiero leer en el libro de Lucas nuevamente. Gloria sea el nombre del Cordero, capítulo 9, verso 23. Lucas 9, 23. Gloria sea el nombre del Señor. Pueden ir buscando. Lucas 9, verso 23. Lucas 9, 23. Gloria sea el nombre del Señor. Mi alma bendice la gloria del Señor. Donde la palabra establece: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ya van 3 veces la misma palabra. Van 3 veces que se repite la palabra de negarse a sí mismo, de tomar su cruz y seguirle, aborreciendo todas las cosas que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a los pies de Cristo, ya tú no te agradas por las cosas que le agrada al mundo, ahora tú te agradas por lo que le agrada a Dios. Ya tú no te riges por lo que se rige el mundo, ahora tú te riges por lo que rige Dios. Ahora tú te guías a la luz de su palabra. Ahora tú te riges por el Señor y Salvador Jesucristo. Gloria sea el nombre del Cordero. Entonces, yo quiero continuar dándole una pequeña lectura al libro de Mateo, su capítulo 16, verso 24. Mateo, gloria sea el nombre del Señor. Mateo 16, 24. Gloria sea el nombre de Cristo. Mi alma alaba su nombre y su grandeza. Mateo capítulo 16, verso 24. Gloria sea el nombre del Señor. Mi alma bendice el nombre de Dios. Bien, capítulo 16 de Mateo, verso 24, donde la palabra dice: entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Gloria sea el nombre del Señor. Otra vez la misma palabra. Esto da firmeza a lo que estamos hablando. Que los evangelios, según San Marcos, según San Lucas y según Mateo, los 3 testificaron que Jesús dijo estas palabras. Gloria sea el nombre del Señor. Lo que nos da una fuerte firmeza y certeza de que el Señor desea que nos neguemos a nosotros mismos, que dejamos de hacer las cosas que le desagradan para hacer las cosas que le agradan a Él. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso es que tiene que haber un cambio genuino en la vida del hombre. Gloria sea el nombre del Señor. Yo quiero traer a este estudio una pequeña, gloria sea el nombre del Señor, es algo que no tenía provisto decir. Gloria sea el nombre de Cristo. Pero va mucho también con lo que significa el nuevo nacimiento y el cambio y la diferencia que Dios hace en la vida del hombre. Vamos a buscar el Evangelio según San Juan. Gloria sea el nombre del Señor. Evangelio según Juan. Gloria sea el nombre de Cristo. Bendecimos el nombre del Señor. Evangelio según Juan,
capítulo 1, verso 12 en adelante. Gloria sea el nombre del Señor, donde la palabra testifica y dice: mas a todos los que los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, escucha bien, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Escuchaste bien, amigo que me escucha? Gloria sea el nombre del Señor. Estas palabras son las que me dan la base para decir que no todos somos hijos de Dios, sino que solamente somos hijos de Dios aquellos que han aceptado al Señor como único y suficiente Salvador. Los que no son engendrados de sangre ni de carne, sino de Dios. Los que han nacido del Espíritu. Gloria sea el nombre del Cordero. Por eso el Evangelio según San Juan también nos enseña en el capítulo 3 el nuevo nacimiento, que es cuando Jesús implanta una conversación con un principal de los escribas, los fariseos, gloria sea el nombre del Señor, llamado Nicodemo, el cual se acerca al Señor de noche y le dice: maestro, sabemos que ha venido de Dios. Esto es una palabra que involucra a los demás fariseos, porque cuando él dice sabemos, él está globalizando a las otras personas también que eran de los fariseos. Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si Dios no está con él. Él reconoció allí quién era Dios, y reconoció también que los demás fariseos también reconocían que Jesús había venido de Dios. Mas sin embargo el Señor, enseñándole a Nicodemo, le llegó a decir que era necesario nacer de nuevo. Cuando hablamos de nacer de nuevo, gloria sea el nombre del Señor, estamos hablando también del cambio que Dios hace en la vida del hombre, de la diferencia que Dios hace en la vida del hombre. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso es que el Señor, cuando le habló a Nicodemo, le dijo: es necesario nacer de nuevo. Pero ¿qué acontece? Que para el hombre carnal entender las palabras espirituales a veces es un poquito difícil. Gloria sea el nombre del Cordero. Por eso fue que Nicodemo reaccionó de la forma en que reaccionó, que le dijo que como un hombre ya siendo viejo puede volver al vientre de su madre y nacer. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso fue que él respondió de esta forma: alabado sea el que vive y reina por los siglos. Mas sin embargo el Señor Jesús, que entiende todas las cosas, y que su palabra, déjame decirte, querido amigo y hermano que me escucha, no son carnales, sus palabras son espirituales. Gloria sea el nombre del Señor. La mayoría de las palabras que el Señor hablaba, las hablaba en el Espíritu, no la hablaba en carne. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso es que es un poquito más difícil de comprender la palabra para aquellas personas que no han aceptado a Cristo, porque todavía no viven en el Espíritu y no pueden comprender bien lo que es la palabra de Dios. El Espíritu y la palabra de Dios son espirituales. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso fue que cuando el apóstol Pedro, cuando el Señor enseñaba sobre el pan de vida, que el Señor le preguntó a los discípulos, que le dijo: ustedes también se quieren ir. El apóstol Pedro les respondió con otra pregunta, diciéndole: Señor, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. El apóstol Pedro había comprendido que la palabra de Jesús eran de vida eterna, eran palabras espirituales. Sin embargo, el Señor Jesús también les respondió diciendo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gloria sea el nombre del Señor. Las palabras del Señor son espirituales, no son carnales. Por eso fue que Nicodemo no pudo entender, por eso fue que no pudo comprender a la primera vuelta quizá lo que el Señor le quiso dejar entendido cuando le dijo que era necesario nacer de nuevo. Y yo te quiero decir, amigo, que para alcanzar la gloria de Dios, para alcanzar el reino de los cielos, te es necesario un nuevo nacimiento. ¿Nacimiento de qué? Nacimiento del alma y en el Espíritu de Dios. Un nacimiento genuino. Cuando tú naces aquí en la tierra, tú naces por voluntad de varón. Según la palabra que leímos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, verso 12, que nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios,
los cuales no son engendrados de sangre. O sea, que tú no eres engendrado por un hombre, ni de voluntad de carne. Tú no eres engendrado por el hombre, ni de voluntad de varón, o sea, de voluntad de una persona humana, sino de Dios. Para tú nacer de Dios es necesario un nuevo nacimiento. Gloria sea el nombre del Cordero. Es necesario un nuevo nacimiento. Es necesario un cambio de 360 grados en tu vida. Gloria sea el nombre del Señor, para tú poder decir que has nacido de nuevo. Gloria sea el nombre del Cordero. Yo quiero continuar con este estudio, añadiéndole algo. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a buscar en la palabra, en el segundo libro de Timoteo, segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en su capítulo 4, verso 1 hasta el 5. Gloria sea el nombre del Cordero. Segundo libro de Timoteo. Segunda de Timoteo. Gloria sea el nombre del Señor. Capítulo 4, verso 1 hasta el 5. Donde la palabra dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Gloria sea el nombre del Señor. Poderosa palabra que el apóstol Pablo le deja instruido a su hijo espiritual llamado Timoteo. Gloria sea el nombre del Señor. Palabra poderosísima, donde la palabra nos deja bien claro que iban a aparecer maestros conforme a las enseñanzas de algunas personas que quieren escuchar, pero también el apóstol Pablo nos quiere dejar entendido en esta palabra que iban a llegar momentos en la cual la sana doctrina no se iba a soportar, en la cual la sana doctrina no era todo el mundo que le iba a poder llevar. Gloria sea el nombre del Señor, en lo que la sana doctrina se iba a corrompir. Por eso es que la palabra testifica que se iban a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios gustos, y teniendo la gente comezón de oír, se volverían a las fábulas, se volverían a las cosas paganas, a las cosas que no le agradan a Dios. Gloria sea el nombre del Cordero. La sana doctrina, gloria sea el nombre del Señor, es un tema que abarca mucho, gloria sea el nombre del Señor, pero también tiene que ver con el cambio genuino que Dios hace en el hombre. Gloria sea el nombre del Cordero. En la sana doctrina tú aprendes muchísimas cosas que hoy en día ya no se viven. Gloria sea el nombre del Señor. Si tú estudias la palabra sana doctrina quiere decir una sana enseñanza. Es una sana enseñanza donde no hay corrupción. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor crea al hombre, lo crea en perfección, lo crea sin tinte, lo crea sin uña potiza, lo crea sin maquillaje, lo crea sin arete, lo crea sin joyas, lo crea sin cadena, lo crea, gloria sea el nombre del Señor, en una forma, gloria sea el nombre de Cristo, que podríamos decir que es parte de la sana doctrina. El Señor te creó sin ninguna de esas utilidades. Tú eres útil en Dios sin tener que llevar estas cosas. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Cristo. La palabra establece que la sana doctrina no iba a ser soportada en estos tiempos. La sana doctrina está escaseando en estos tiempos. Gloria sea el nombre del Señor. Es necesario
que nos levantemos, que el cambio de Dios sea notorio en tu vida, gloria sea el nombre del Cordero, que se discierna la diferencia, según el libro de Malaquías 3:18, entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Tiene que haber una diferencia, la diferencia que está plasmada en la palabra, según el segundo libro de Corintios, su capítulo 5, verso 17, que de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura, y las cosas viejas ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es necesario un nacimiento en el Espíritu, que tú dejes de ser tú para ser a quien le agradas a Dios, que tú dejes de hacer las cosas que te agradan a ti mismo, que te despoje, que tú comprendas que ya el que vive no eres tú, que quien vive es Cristo en ti, que ya tú no usas pantalones, que ya tú no usas faldas ajustadas, que ya tú eres una persona santificada, apartado, real sacerdocio según la palabra. Porque el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para la gloria del Dios Padre. Según el libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Gloria sea el nombre del Señor. Todos somos cambiados, transformados por la sangre de Cristo, para que vivamos por Él, no por nosotros mismos, para que comprendamos el cambio que tiene que haber cuando una persona acepta a Cristo como único y suficiente Salvador. Pero yo quiero tener otra pequeña porción de la palabra leída. Vamos a ir rápidamente en el primer libro de Timoteo, primera carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en su capítulo 2, verso 9. Escucha bien, mujer de Dios. Escucha bien, mujer, porque yo creo que todo el que está en el camino es porque quiere ser salvo. Pero es necesario que este conocimiento llegue, porque ¿cómo sabrán si no se les predica? La palabra dice, primer libro de Timoteo, capítulo 2, verso 9, hasta el 15. Asimismo, que las mujeres se ata bien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción. Escucha bien, mujer, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia. Gloria sea el nombre del Señor. Aquí la palabra nos testifica sobre la mujer. Gloria sea el nombre del Señor principalmente. Que la mujer debe de vestirse con pudor, con modestia. No es una mujer, gloria sea el nombre del Señor, que provoque al hombre a que la codicie. Señores, tenemos que tener bien claro, la palabra no testifica sobre pantalones, no testifica sobre falda, no especifica la palabra pantalón, no especifica la palabra falda tampoco. Gloria sea el nombre del Señor. Pero también es necesario que veamos con los ojos del Espíritu. Es necesario que discernamos, porque la misma palabra dice que nosotros tenemos que discernir la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Gloria sea el nombre del Cordero. Y la palabra de Dios, yo quiero invitar a buscar otra palabra que se encuentra en el libro del Evangelio según Mateo, capítulo 5, versos 27 y 28. Mateo 5, 27 y 28. Gloria sea el nombre del Señor. Mateo 5, versos 27 y 28. Mira lo que la palabra enseña aquí. Luego de esta palabra, culmino con el estudio del día de hoy. Gloria sea el nombre del Señor. Con esta palabra los dejo. Oísteis que fue dicho,
no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, escucha bien, ya adulteró con ella en su corazón. Esta palabra salió de la misma boca del Maestro, del Señor Jesucristo. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cayó en adulterio con ella. Gloria sea el nombre del Señor. Y cuando una mujer, gloria sea el nombre de Cristo, no viste con pudor y modestia, como acabamos de leer en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 9 hasta el 15. Gloria sea el nombre del Señor. La palabra testifica bien claro que la mujer tiene que vestir con pudor y modestia, no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Gloria sea el nombre del Cordero. Esta vestimenta de la falda, y no ajustadas al cuerpo, porque no me refiero a la falda que también provocan, igual que el pantalón, gloria sea el nombre del Señor, me refiero a las faldas que son desajustadas al cuerpo, las faldas que disciernen la diferencia entre una sierva verdadera, gloria sea el nombre del Señor. La palabra testifica que cualquier hombre que pone la mirada en una mujer y la codicia ya cayó en adulterio. Entonces, cuando la mujer se viste con un pantalón, hermanos, seamos sinceros, amigos, seamos sinceros. Los pantalones hacen que se les marque la parte íntimas a las mujeres. Y por cuanto se les marca la parte íntimas a la mujer, lleva al hombre a mirar, a poner los ojos y a codiciarla. Entonces, cuando tú la codicias, el mismo Señor Jesús, donde acabamos de leer el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 27 y 28, testifica que ya tú caíste en adulterio, y el adulterio ya es un pecado. Entonces, esta es la palabra que me dice a mí que el pantalón no está bien en una mujer. Tampoco voy de acuerdo con las faldas ajustadas al cuerpo, porque lo mismo causa que el hombre ponga los ojos y codicie en su corazón. Y cuando codicia, ya cayó en adulterio con ella. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso es necesario que el cambio, gloria sea el nombre del Señor, también se note en la manera de vestir de un hombre y una mujer de Dios, porque esto no simplemente va para las mujeres, también va para los hombres. Es necesario que vista desajustado el cuerpo, porque cuando las marcas del hombre se marcan en el cuerpo, también provocan que quizá una mujer ponga los ojos y codicia a dicho hombre. Y la palabra es viceversa también, gloria sea el nombre del Señor. Así como esa palabra le cayó al hombre que codicia a una mujer, también le cae a la mujer que codicia a un hombre. Gloria sea el nombre del Cordero. Entonces, por esta palabra yo tengo entendido, y no sé cuánto lo vean como yo, pero busquen a la revelación de la palabra. Oren, hablen con Dios, que Dios habla y Dios responde. Y Él ha sido quien me ha dado esta revelación. Gloria sea el nombre del Señor. Y en Dios no hay sombra de variación. En Dios no hay sombra de variación. Así como Dios me quiere santificar a mí, también te quiere santificar a ti. Así como Dios quiere santificar a las mujeres que ha santificado, también te quiere santificar a ti. Gloria sea el nombre del Señor. En Dios no hay sombra de variación. Entonces, por eso es que yo veo el pantalón en la mujer como una prenda que no debe de utilizar, porque provoca la codicia del sexo opuesto. La ropa ajustada provoca la codicia del sexo opuesto. Si es una mujer, provoca un varón. Si es un varón, provoca una mujer. Gloria sea el nombre del Señor, y es viceversa. Pero es necesario que el cambio de Cristo y la diferencia sea notoria en la vida de un hombre de Dios, en la vida de una mujer de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Y entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Gloria sea el nombre del Señor. O sea, tiene que haber una diferencia. Esa diferencia la marca Cristo. Esa diferencia la marca Cristo. Las personas que son espirituales me van a entender. Pero las personas que quizás todavía no, el Señor no haya tratado con ellos en esta forma, quizás no me comprendan ahora. Pero oren, busquen a Dios. Si tienen preguntas,
Vuelvo y repito, gloria sea el nombre del Cordero. Pueden dejar sus comentarios, gloria sea el nombre del Señor. Pueden dejar sus comentarios y yo estaré respondiendo a cualquier inquietud, gloria sea el nombre del Señor. Cualquier duda que tengan, gloria sea el nombre del Cordero, yo le estaré respondiendo conforme a la palabra de Dios. Porque a esto estamos llamados, a enseñar la sana doctrina que se está dejando de predicar hoy en día. Tenemos que enseñar la sana doctrina y seguirla, abandonándonos a nosotros mismos para obedecer a aquel que nos llamó. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que dejar de vivir una vida conforme a nuestros propios agrados para agradar a Dios, que es lo que Dios desea. Vuelvo y repito, es necesario obedecer a Dios. Es necesario dejar de hacer cuantas cosas a Dios no le agrada. Dejar de maquillarse, dejar de ponerse tinte, dejar de sacarse las cejas, señores. Dios te hizo así, tus cejas son hermosas. Dios te moldeó, te dio su forma. Gloria sea el nombre del Cordero. Muchos comenzamos así, terminamos de otra forma. Es necesario que mantengamos. Párate en el camino y pregunta por las sendas antiguas, que son las que llevan a Dios. No es la celda moderna, las sendas antiguas son las que llevan a Dios. El camino antiguo, el camino que siguieron los apóstoles, el camino que siguieron los profetas, el camino que dejó Jesús a la luz de la palabra. Gloria sea el nombre del Señor. El cambio de Dios tiene que ser total y genuino en la vida del hombre. El cambio que Dios quiere hacer en tu vida, gloria sea el nombre del Señor, tiene que dejarlo que te moldee, como el alfarero moldea el barro y la arcilla. Déjalo que te moldee, déjalo que te dé su forma, déjalo que el Señor te cambie. Cuando estés pasando por ese cambio van a haber pruebas, van a haber procesos, gloria sea el nombre del Señor, van a haber dificultades, atenuantes. Quizás muchos no soporten el cambio que el Señor va a estar haciendo en ellos. Quizás muchos pongan su mano en el arado y miren hacia atrás. Gloria sea el nombre del Señor. Pero yo te tengo que decir una palabra ahora, y es que mantengas tu mirada fiel en Dios. Mantén tu mirada en aquel que te llamó, en aquel que te escogió, y deja que te moldee, que se te dé su forma, que te dé la forma que Él quiere darte, para que tú seas total y completamente santificado por el poder de su nombre y por el poder de su palabra. Que Dios te bendiga, amado hermano. Que Dios te bendiga, amigo que me escucha. Alabado sea el nombre del Señor. Nunca me canso de decir que la venida de Cristo está cerca. Ya Cristo viene, gloria sea el nombre del Señor. Y es necesario que tú, amigo que me escucha, acepte a Cristo como tu único y suficiente Salvador, ya que Él es el único que puede salvarte. Él es el único que puede limpiar tus pecados. Él es el único que puede llevarte al Padre, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo. No es la Virgen María, no es el apóstol Pedro, no es el apóstol Juan, no es el apóstol Pablo, no es San Judas, no es San Marcos, no es San Mateo. Es el Señor Jesucristo quien te puede llevar al Padre. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Estas son palabras de Jesucristo. Es necesario que haya un quebrantamiento. Gloria sea el nombre del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y que la paz de Cristo sea con ustedes. El Señor viene, amigos, hermanos. El Señor viene, y viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, que será la que se irá en el día del arrebatamiento. Gloria sea el nombre del Señor. Comparte este video,
Gloria sea el nombre del Señor. Vuelvo y repito, cualquier duda, cualquier atenuante, gloria sea el nombre del Señor, pueden dejar su comentario aquí debajo. Gloria sea el nombre del Señor y yo estaré respondiendo. Compartan este video para que las personas sean edificadas y puedan venir al camino de Cristo y vivir una vida conforme a como Él quiere que nosotros la vivamos. Porque Dios no está condicionado a acondicionarse al hombre. Nosotros somos los que tenemos que acondicionarnos a Dios. Porque nosotros somos los que necesitamos de Dios. Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Gloria sea el nombre del Señor. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Ha sido un placer para mí compartir esta palabra que el Señor me ha entregado. El cambio y la diferencia que Dios hace en la vida del hombre. Gloria sea el nombre del Señor. Que Dios le bendiga, hermanos y amigos.